¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues un martes más, ya hoy 15 de noviembre del año 2022, prácticamente a un mes del inicio de las posadas. Muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Les saluda Guadalupe Mayorga y pues no dejamos de lado esta gran cortesía de Coindisa. Muchas gracias por tu apoyo y gracias por acompañarnos en este mes tan importante, el mes mundial del cáncer de próstata. Muchas gracias, Coindisa. Y bueno, doctor, pues bienvenido. ¿Cómo le va? Hemos llegado a nuestra emisión número 90. Bienvenido el doctor Iván Díaz Meneses, titular de este espacio radiofónico. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy contento por estar ¿cómo se dirá? 90ª ocasión aquí con ustedes. De verdad que nos da muchísimo gusto que sigan acompañándonos, que nos sigan sintonizando, que sigan estando al pendiente de las cosas que hablamos aquí en este programa, que siempre son puras buenas noticias, Lupita, puras buenas noticias pues cómo poco a poco hemos ido como humanidad avanzando, desarrollando ciencia que después ponemos en tecnología y que uno de los objetivos que nosotros tenemos pues es llevar todo esto al uso clínico, a la práctica clínica en los pacientes que lo necesiten. Obviamente que decirlo es mucho más fácil que hacerlo, pero el esfuerzo, la intención, pues ahí está, Lupita, y poco a poco hemos ido consiguiendo varias cosas interesantes e importantes. Y una de esas, Lupita, pues es el poder conectar con la audiencia y que escuchen y que reciban, creo yo, que con agrado esta información que habla de la medicina nuclear y la imagen molecular, que como ya lo hemos dicho otras veces, pues injustamente estaba ya, bueno, estaba invisibilizada, ahora ya lo está menos, pues porque ya nosotros hemos tomado este objetivo de comunicar, de divulgar a todo el público en general, pacientes, médicos no nucleares, médicos nucleares, gente interesada de la industria, gente interesada de la empresa, familiares, en fin, público en general acerca de temas de medicina nuclear e imagen molecular. Y pues sí, ya estamos casi en la recta final del año, Lupita, sí ya se acerca una época pues bastante festiva, va a haber muchas cosas que celebrar y ojalá y todos ustedes nos estén acompañando con salud, con muchas ganas, con mucho éxito en sus vidas. Y como bien lo dice Lupita, hoy 15 de noviembre estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en transmisión mundial a todos lados, a donde haya una conexión de internet y en donde pues entiendan el idioma español. Muchos saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Sudamérica, en Europa, nuestros amigos de África, pues nos da mucho gusto que sigan nuestras transmisiones y pues queremos darles la bienvenida en este día de hoy, que pues como bien lo dijo Lupita, en concordancia con el mes en el que celebramos, o bueno, más que celebrar, en donde la labor es crear conciencia acerca del cáncer de próstata, pues el día de hoy pues tenemos la continuidad del tema que dejamos pendiente la semana pasada y de verdad es que hay muchas cosas que hablar acerca de este tema tan importante que queremos nosotros comunicar. Así que pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, Lupita. Así es, doctor. Y pues hoy, martes 15 de noviembre del año 2022, son las 9 de la noche con 2 minutos. Agradecemos la cortesía a Coindisa, desde luego. Y pues bienvenidos a la barra de la medicina educativa. Yo creo que este acercamiento y el que nos hayan permitido llegar al 90 programa, yo creo que ha sido la flexibilidad del lenguaje, que es algo que los pacientes solicitamos a diario, porque el poder hablar en un lenguaje claro y muy práctico es algo de lo que nos acerca con los especialistas y algo que agradecen las organizaciones civiles, los cuidadores primarios, al doctor Díaz Meneses. Y bueno, el tema de hoy, continuamos con la segunda parte, cáncer de próstata. ¿Qué pacientes son candidatos a tratamientos LU177 PSMA? Y bueno, hoy continuamos con la segunda parte. La medicina nuclear e imagen molecular hoy es visible gracias a este gran encuentro que el doctor tiene cada martes con todos ustedes en un lenguaje claro,
pero sobre todo muy entendible, que nos permita este acercamiento con todos ustedes. Y bueno, pues evidentemente gracias a ustedes seguimos al aire después de casi ya 2 años. Estamos muy, muy contentos. Y bueno, pues empezamos con las efemérides. Todo el mes de noviembre es el mes mundial del cáncer de próstata, y también ayer, más bien hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes, que es, no es cierto, es ayer 14 de noviembre, perdón, hoy es 15, y bueno, también una conmemoración muy importante en todas las organizaciones civiles que se dedican a el tema de la diabetes. Y bueno, pues continuamos con el programa. ¿Quién es el doctor Iván Díaz Meneses? Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia por más de 12 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Para el doctor es muy importante las nuevas generaciones, y la preparación de todos ellos es un compromiso social y moral para el doctor. Y bueno, no podía faltar este brazo social del doctor, un gran rotario, y desde luego pues pertenece al Club Rotario Alameda. Muchísimas gracias, Coindisa, por tu gran cortesía. Y bueno, pues este programa es el primer programa radiofónico, la medicina nuclear y la imagen molecular, en idioma español y totalmente verificado. Así es de que para quien quiera preguntar y saber más, de verdad somos el primer programa en lenguaje español, y estamos obviamente en todo el mundo, tal vez a distintas horas, pero para eso está el podcast, y hoy la tecnología nos une. Y bueno, pues esta visibilidad para la medicina nuclear es una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Recuérdenlo mucho, para nosotros es muy importante que nos acompañen y nos hagan llegar sus preguntas. La semana pasada nos decía una paciente, es que creo que es una pregunta un poco sencilla o absurda. No importa, el doctor recibe todo, porque de eso se trata, esta cercanía con todos ustedes. Y bueno, en contexto editorial, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente entre los hombres, salvo por el cáncer de piel. Se estima que este año se diagnosticarán cáncer de próstata más de 270,000 casos en hombres en Estados Unidos y en todo el mundo. Se estima más de 1,500,000 casos. Fueron diagnosticadas con cáncer de próstata aproximadamente en el año 2020. Entonces, esto suele ser el cuarto cáncer más frecuente y diagnosticado en el mundo. Un tema delicado al que debemos tomarle muchísima atención, y desafortunadamente hay veces que aquí lo hemos platicado, los mitos, la pena no nos permite este acercamiento, y justamente para eso es este programa. Y bueno, pues rápido, gracias a nuestra querida Celia González en cabina, Enrique Contreras en las redes sociales. Y bueno, pues les recordamos el tema del día de hoy. Recuerden que es la segunda parte. Bueno, me quedé en que el tema del día de hoy es cáncer de próstata. ¿Qué pacientes son candidatos al tratamiento LU77, PSMA? Y esta es la segunda parte. Saludos, como bien lo decía el doctor, a todo México y el extranjero. El doctor es muy conocido en África por Oxidium, la fundación que el doctor es embajador, así es de que, bueno, pues muchos amigos alrededor del mundo. Otra cosa importante, cualquier duda que tengan con respecto a algún estudio en la República Mexicana, háganoslo saber al 5510-640164, y nosotros con muchísimo gusto los enlazamos con el equipo del doctor, que es bastante amplio. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría, doctor, que empezáramos recapitulando un poco quiénes son estos candidatos, estos pacientes a este tratamiento, que finalmente la semana pasada nos dio un panorama muy general. Pero bueno, recapitulando, doctor, ¿quiénes son estos candidatos que pueden ser susceptibles de este tratamiento, por favor? Sí, Lupita, este es un tema importante. De hecho, mucho de el éxito de una terapia con radionúclidos y de cualquier terapia, de hecho, es la adecuada selección de pacientes. Porque si un paciente cubre o cumple con ciertas características, pues
lo hace que tenga más oportunidad o menos oportunidad de que un tratamiento o de una intervención terapéutica sea exitosa. Por eso es muy importante este concepto de la selección de pacientes. Y la selección de pacientes quiere decir qué características de la enfermedad o intrínsecas del paciente se deben de reunir de forma ideal u obligatoria para que un paciente sea candidato y sea sujeto a tratamiento. Sobre todo este tipo de tratamientos que suelen ser pues más específicos, que suelen ser más dirigidos. Es muy importante la idoneidad del tratamiento, ¿no? Y además de que suelen ser tratamientos que no son baratos. Entonces, pues uno debe de incluso desde antes de dar el tratamiento, pues hacer todas las investigaciones, reunir todas las evidencias o todos los datos que nos permitan con razonable certeza decirle a un paciente o recomendarle a un paciente que se someta a cierto tratamiento o a cierta intervención terapéutica. Y los tratamientos con lutecio 177, eso quiere decir LU 177, lutecio 177. Los tratamientos con lutecio 177 PSMA no son la elección. Ya sabemos que es para pacientes que tienen cáncer de próstata. Entonces, es un requisito, ¿no? Porque luego fíjate que esto es bastante común, Lupita, y se entiende, y nosotros con todo gusto lo aclaramos. Muchas veces gente que muy amablemente nos escucha y que también muy amablemente nos hace favor de escribirnos y tener esta retroalimentación que tanto nos gusta con el público, nos pregunta, por ejemplo, tratamientos o que si tal o cual tratamiento, enfermedad o cáncer se trata por ejemplo, con lutecio PSMA o que si el lutecio PSMA es para todo tipo de cáncer. Y esto es muy importante saberlo. Ajá, y nosotros nunca dejamos de comentarles que, pues, dependiendo del tipo de cáncer, es el tipo de terapia con radionúclidos que se le puede ofrecer. Hasta ahora, Lupita, hay algunas enfermedades a las cuales, pues sí hay tratamientos de terapia con radionúclidos bien establecidas. Rápidamente, cáncer de tiroides, bien diferenciado. Cáncer de próstata, que es el tema que nos está ocupando hoy. Cáncer neuroendocrino es otro tipo de tumor que sí tiene un tratamiento bien establecido. Y, por ejemplo, ya hemos hablado de la paliación del dolor óseo metastásico, que si bien es un tanto inespecífico, el tipo de tumores que suelen dar una afectación esquelética, específicamente de tipo blástico, de manera diseminada en todo el esqueleto, son precisamente el cáncer de próstata y el cáncer de mama, aunque no son los únicos. Y seguramente en el futuro va a haber más tratamientos, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo y siempre es muy importante que pregunten con los especialistas en medicina nuclear si la enfermedad que el paciente presenta es susceptible de ser tratada con terapia con radionúcleos. Entonces, regresando al tema, el primer criterio pues es que el paciente tenga cáncer de próstata. Ajá, es específicamente el lutecio 177 PSMA es para pacientes con cáncer de próstata. Eso es importante, entonces pues vayan tomando nota. El segundo es que estos pacientes hayan recibido tratamiento estándar, es decir, o de primera línea. La vez pasada estamos hablando, Lupita, de la castración bioquímica, de la castración hormonal, que pues no necesariamente implica retirar los testículos con una cirugía, sino que a veces, aunque a veces sí se hace, ¿no? Sino que es tendencia a que a los hombres se les hace un bloqueo hormonal en todos los niveles, desde el nivel de los testículos, desde el nivel central que hace que se libere la señal para producir testosterona, la conversión periférica en tejidos que no son los testículos, pero que sí tienen la capacidad de convertir esteroides en testosterona e incluso el bloqueo a nivel celular. Imagínense ya hasta dónde va la ciencia y la tecnología médica. Bloqueo hormonal o bloqueo androgénico a nivel celular, es decir, bloquear los receptores.
Entonces, estos pacientes que reciben el tratamiento estándar y que a pesar de eso, Lupita, siguen avanzando, o sea, el tumor no se detiene, se supone que en un escenario ideal, con este bloqueo androgénico, que también estamos explicando que los andrógenos son como un factor que hace que la célula prostática cancerosa sobreviva, y no solamente sobreviva, sino que prolifere, es decir, que crezca y se reproduzca. Estos andrógenos tienen ese efecto sobre estas células. Entonces, en teoría, y lo que, bueno, se ha demostrado es que cuando uno bloquea los andrógenos, muchos pacientes o en teoría los tumores de próstata deberían detenerse. Y eso sucede en un número de pacientes. No vamos a decir que no sucede, o sea, sí sucede. Se bloquea el andrógeno, se bloquea el sistema androgénico, la testosterona y la próstata, el tumor de próstata, ahí se queda. Ahí se queda y ya no avanza y a lo mejor nunca vuelve a regresar, pero ahí se queda. Pero no sucede en todos los pacientes. Hay un grupo de pacientes, Lupita, que se escapan a la castración bioquímica o le hace al bloqueo androgénico total. El bloqueo androgénico total lo que hace es llevar los niveles de testosterona. Ya dijimos que la testosterona es como la energía de las células del tumor de la próstata o lo que les da la capacidad de sobrevivir. Lleva los niveles de testosterona muy, pero que muy abajo, muy, muy, muy bajitos. Entonces los tumores luego, pues, mediante mecanismos biológicos y moleculares, pues, expresan ciertas mutaciones. Recuerden que los tumores son células que se replican más rápidamente que las células de nuestro cuerpo y aparte tienen un control menos fino con respecto a cómo mutan. Entonces, estas células pues tienen una gran capacidad de mutar o pueden mutar a diferencia de las células normales, ¿no? Por eso son células de cáncer. Entonces, hay mutaciones y estas mutaciones hacen que este bloqueo androgénico o que las células se acostumbren a un ambiente bajo o disminuido de testosterona y lo que hacen pues es expresar más receptores androgénicos que se pueden tener una activación cruzada con otro tipo de sustancias y que también pueden activarse en niveles de testosterona más bajos. Y eso hace que estos tumores, a pesar de que tienes un nivel de testosterona bajo, estos tumores sigan avanzando. Y entonces de repente tú encuentras que el paciente ya no tiene una metástasis en el ganglio o en el hueso o en el hígado o en otra parte del cuerpo, sino que ya tiene 2 metástasis. Y ese antígeno prostático específico ya no está, por decir un número arbitrario, en 1, a lo mejor ya está en 1.5. Y después, al siguiente seguimiento, pues ya no tiene 2 lesiones, a lo mejor ya tiene 5 y en otras partes del cuerpo. Y a lo mejor su antígeno ya no está en 1.5, a lo mejor ya está en 3. Pero cuando uno revisa el tratamiento y revisa los análisis del paciente, el paciente está bloqueado. O sea, tiene el bloqueo. La testosterona está bien baja o está indetectable y a pesar de eso sobrevive. Bueno, eso que les acabo de explicar es a lo que biológica y médicamente llamamos resistencia a la castración. Es decir, que los pacientes que tienen cáncer de próstata, que se les da el tratamiento estándar, se liberan de este tratamiento y resisten este tratamiento y siguen avanzando, siguen progresando. Entonces, estos pacientes ya son pacientes que es clarísimo que incrementar y durar más tiempo solamente con bloqueo hormonal, lo único que está haciendo, pues, es postergar que al paciente se le pueda ofrecer otro tipo de tratamientos, porque dijimos que estos bloqueos eran los tratamientos de primera línea, pero hay tratamientos de segunda línea, Lupita, y hay tratamientos de tercera línea. Entonces es muy importante en qué momento se diagnostica o se detecta este fenómeno médico-biológico que llamamos resistencia a la castración. Y esto es muy, muy importante, porque los pacientes que ya tienen un tumor resistente a la castración tienen menores probabilidades de supervivencia que los que
con el bloqueo androgénico se quedan estables, se quedan estáticos. Y como pueden darse cuenta, y como lo hemos dicho más de una vez, Lupita, en oncología y en muchas cosas el tiempo es valiosísimo. ¿En qué momento un paciente que tiene cáncer de próstata debe de acudir, por ejemplo, a oncología médica para recibir quimioterapia? ¿En qué momento el paciente debe acudir con el médico nuclear, que es el experto en terapia con radionúclidos, para ver si es candidato a terapias con lutecio 177 PSMA? Es una pregunta muy importante, es una pregunta en la cual se tiene que hacer mucho énfasis y los pacientes tienen que estar bien conscientes de cuál es el momento adecuado, porque a veces penosamente se posterga mucho el momento en que los pacientes acuden a recibir otro tipo de tratamientos y como te dije, ¿no? A veces pues lo único que se va viendo es cómo va avanzando y cómo va avanzando y cómo va avanzando. Entonces, ya dijimos pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración y se le puede agregar, Lupita, que después de que van a la terapia de bloqueo hormonal con terapia hormonal o antiandrogénica o la castración, los pacientes normalmente suelen ir a la parte de oncología médica y reciben quimioterapia. La quimioterapia más frecuente que reciben los pacientes es una quimioterapia que tiene que ver con los microtúbulos. También dijimos la otra vez que los microtúbulos eran estructuras que le daban soporte a la célula. Esqueleto y pues bueno, ya no podemos tener soporte, ¿no? Entonces, hay pacientes que también se les da este tipo de quimioterapia que va contra los microtúbulos, pero a pesar de eso, Lupita, también pueden seguir progresando. A lo mejor se detienen, pero a lo mejor siguen progresando. Si un paciente con terapia, con quimioterapia, se detiene la progresión de la enfermedad, pues muchas veces el paciente puede estar en quimioterapia con estos taxanos se llaman, que atacan los microtúbulos, y pues ya no requerir algún otro tratamiento. Pero nuevamente, solamente una porción de los pacientes se controlan con el bloqueo androgénico y la quimioterapia. Ah, y algo importante, el bloqueo androgénico lo deben de seguir tomando, ¿eh? O sea, no es de que avanzó a pesar del bloqueo y ya no lo tomo, ¿no? O sea, el bloqueo androgénico lo tienen que seguir tomando porque si no, el tumor se va a descontrolar más. Aquí nuevamente la idea es frenar el tumor, frenar la progresión del tumor. Entonces, cuando esto progresa a pesar del bloqueo androgénico, o sea, la castración, y progresa a pesar de la quimioterapia, es un momento propicio, es un momento razonable para la alternativa de buscar la posibilidad de tratarse con lutecio 177 PSMA. A veces los oncólogos médicos refieren a los pacientes con el médico nuclear, pero bueno, también el paciente, en una manera de investigar y hacerse partícipe de su enfermedad, pues puede pedir la asesoría del médico nuclear, quien pues ya sabrá si refiere al paciente nuevamente con el oncólogo médico o lo refiere a urología o ya empieza a preparar el tratamiento. Todo esto es muy, muy importante, Lupita, que el paciente sepa que pues va llevando un protocolo de tratamiento y se va haciendo de manera escalonada. Entonces, estos pacientes que tienen cáncer de próstata y que son resistentes a la castración y que están progresando, esos pacientes, y aparte que tienen una enfermedad diseminada, es decir, que tienen enfermedad ya en diferentes partes del cuerpo y puede ser con una gran carga tumoral o con cargas tumorales no tan altas, esos pacientes son candidatos a tratamiento y siempre y cuando nosotros evidenciemos mediante estudios de imagen molecular, aquí hablamos de el PET con galio PSMA o con flúor PSMA, nosotros evidenciemos en el estudio de medicina nuclear e imagen molecular que esas lesiones captan el radiotrazador, porque eso es a lo que nosotros nos va a dar la pauta para decir que el paciente va a recibir una dosis depositada en esos sitios en específico. Como estos tratamientos suelen ser menos agresivos, porque son más dirigidos, más específicos hacia su blanco terapéutico, le hace
las células de cáncer de próstata que pueden ser metastásicas en el hueso, en los ganglios, en la víscera, en lecho prostático. Como son más específicos, los pacientes suelen tener menos efectos secundarios de los tratamientos. Nuevamente lo explicamos el otro día. ¿Por qué es importante fijarse en los efectos secundarios? Porque ya sabemos que el paciente no se va a curar. Ajá. O sea, el paciente debe de saber que estos tratamientos ya no son tratamientos con intención curativa. El objetivo de este tratamiento, como te lo estaba diciendo Lupita, es frenar la progresión. Por eso te decía, un paciente que progresa, un paciente que va avanzando, que va teniendo nuevas lesiones, que su antígeno se va incrementando, ese paciente es candidato, porque el objetivo es que deje de progresar. Y lo dije hace ratito también, el paciente que con bloqueo hormonal o con quimioterapia se queda estable y ya no avanza, ese paciente quizá no sea candidato a tratamiento de terapia con radionúclidos con lutecio PSMA. Pero eso se lo tenemos que informar a los pacientes. Ajá. Porque entonces aquí el objetivo es que la enfermedad ya no camine, que ya no avance. Nuevamente les digo, no es curarlos. El objetivo es que la enfermedad se detenga porque la enfermedad viene avanzando. Hagan de cuenta que es como un tren, viene avanzando, viene avanzando, viene avanzando. El objetivo es frenar y parar el tren, no es regresarlo. O vamos, no es el objetivo principal. Esto es algo muy, muy importante. Entonces, próstata resistentes a la castración y que estén progresando. Entonces, esos son como que los tres puntos primordiales que nosotros podemos considerar en un paciente para que sea candidato a la terapia con radionúclidos, Lupita. Y obviamente, aprovechando, ¿no? Siempre lo dices, pues tenemos la consulta de terapia con radionúclidos. Me da mucho gusto, les estaba diciendo el otro día que pues ya tenemos abierta la consulta de terapia con radionúclidos en el Hospital Ángeles Acoxpa, en el consultorio 385B. Ahí es donde pues doy la consulta de la terapia con radionúclidos, donde pues podemos nosotros platicar personalmente, de manera personalizada, contextualizada cada caso clínico, si el paciente es candidato o no a este tipo de tratamientos, y también se le da la asesoría y se le da la consejería en caso de que no sea candidato, de a qué médico especialista debe acudir a revisar. A lo mejor necesita ir con un endocrinólogo, o a lo mejor necesita ir con un urólogo, o a lo mejor con un oncólogo médico, o a lo mejor con un cirujano. Pues nosotros con mucho gusto les damos la asesoría a los pacientes que así lo requieran, Lupita. Así es, doctor. Pues muchas felicidades nuevamente. Qué bueno que ya lo tenemos. Ya está muy accesible el doctor aquí a través del programa de radio, pero bueno, ahora que está en su consultorio en el Hospital Ángeles Acoxpa, pues todavía mejor, porque esta parte de platicar con el especialista, el que nos dediquen este espacio y nos expliquen paso a paso, yo creo que nos da todavía mayor tranquilidad. Y bueno, pues muchas gracias, Coindisa, por tu gran cortesía. Usted hablaba de estas terapias totalmente dirigidas, doctor, y de esta gran innovación. ¿Qué ha sucedido a lo largo tal vez de estos últimos 10 años, 5 años, con la innovación que representan las terapias de medicina nuclear para los pacientes con cáncer de próstata, doctor? Sí, Lupita, pues de verdad es una innovación, ¿no? Y bueno, hace ratito tú estabas hablando de el contexto editorial, la editorialización del programa, y hay un dato que a mí lo estaba leyendo y también me llamó muchísimo la atención, ¿no? La diferencia entre los pacientes en los cuales se les hace un diagnóstico temprano y a los que no se les hace un diagnóstico temprano. Una manera de medir qué tan buena chance tiene un paciente de que no le vaya mal cuando tiene un diagnóstico de cáncer es ver cuántos pacientes están vivos a los 5 años. Eso se llama la supervivencia a los 5 años, la supervivencia total a los 5 años. Bueno, pues hagan de cuenta que a los pacientes con cáncer de próstata que tienen una enfermedad localizada que se detectó a tiempo en la próstata sin que se haya extendido a otros lados que no sea la próstata, cuando uno agarra 100 pacientes, 98 o 99 de estos pacientes que se los diagnosticó en etapa temprana siguen vivos a los 5 años. Y aquí viene el dato tremendo.
De estos pacientes, bueno, otro grupo de pacientes a los cuales no se les hizo un diagnóstico tan temprano, en los cuales ya cuando se les diagnosticó el tumor ya se había ido a huesos o ya se había ido a ganglios y pues ya se había salido de la próstata, la supervivencia libre de enfermedad, Lupita, escúchalo. Tú agarras 100 pacientes y solamente 40 o 30 están vivos a 5 años. O sea, aquí es muy importante, igual como en mama, el valor del diagnóstico temprano. Pero no solamente, pero como te decía, no solamente es diagnosticar, o sea, es diagnosticar mejor. O sea, es diagnosticar más temprano y diagnosticar mejor. Y obviamente que pues también en la parte de diagnóstico se están haciendo pues muchos avances a ese respecto. Como el otro día decíamos, ¿no? Muchas veces con este tabú o esta cuestión un tanto que puede atentar contra el pudor de las personas, ¿no? La exploración rectal, pues sí, pero imagínense qué tumores encontramos con el tacto, ¿no? Cuando pues realmente los tumores pequeñitos de los que estamos diciendo que si nosotros agarramos tempranamente al 100%, muchos de esos tumores van a pasar desapercibidos al tacto rectal. Entonces, pues hay muchas maneras, ¿no?, de abordar estas situaciones con respecto al diagnóstico del cáncer de próstata. Y yo creo que es algo bastante razonable, una apertura, pues sí, razonada, una apertura con una evidencia científica, clínica, médica, en donde se entienda que pues cada vez el diagnóstico por imagen, el diagnóstico por laboratorio, pues sí va ayudando a que los diagnósticos que hacemos explorando al paciente, pues mejoren cada vez más. Entendemos que los diagnósticos, las exploraciones a los pacientes nunca van a pasar de moda, se van a seguir haciendo, se deben de seguir haciendo, pero se deben de incorporar todas las herramientas diagnósticas adicionales que permitan a los pacientes tener diagnósticos más tempranos y más fiables. Entonces, regresando al punto, estos pacientes, como te diste cuenta, pues es una gran barbaridad, ¿no? O sea, de los que se diagnostican temprano a los 5 años, 98, 99 están vivos, y de los que se diagnostican tardíamente, 30 o 40 están vivos, y los otros, pues, obviamente perdieron la batalla, ¿no? Y fíjate que esto es muy interesante porque este tipo de pacientes, cuando aparte se escapan a la castración, o sea, cuando sus tumores se escapan a la castración, pues realmente no les iba muy bien. De hecho, como les comentaba, ¿no? Después del bloqueo androgénico, pues no hay como que muchos tratamientos que hayan demostrado eficacia en un paciente que ya ha resistido o que ya se ha hecho resistente a la castración. Y sí, lo que más se ha probado pues, son estos tratamientos taxanos que van contra los microtúbulos, pero pues finalmente, si bien es cierto que se han tenido un beneficio, se han dado una respuesta, pues todavía queda un grupo de pacientes que pues nada más no les detiene como fuera lo deseable y progresan a pesar del tratamiento con quimioterapia. Entonces, estos pacientes antes de las décadas, antes del 2010 más o menos, Lupita, pues no había algo que ofrecerles. O sea, simplemente decir, ¿sabe qué? Pues ya progresó el tumor, ya le dimos lo mejor que sabemos que ayuda a tratar a los pacientes y pues no hay algo más. Pero eso cambió, Lupita, en la década de los 10 del año pasado, cuando se empezaron a probar estas terapias con radionúclidos. Y el otro día yo lo estaba diciendo en una plática, no sé si te acuerdas, que decía, ¿y por qué en este momento? O sea, ¿por qué ahora? Y cuando yo hice la revisión descubrí dos cosas interesantes. Primero, mejoró nuestra capacidad para producir radionúclidos, radioisótopos médicos, mejoró nuestra capacidad y de ahí vino nuestra capacidad de producir lutecio 177 de manera industrial, es decir, no nada más para que yo lo haga y lo use en 5 pacientes porque no me alcanza para más, sino de una manera industrial, es decir, para tener distribución. Mejoró nuestra capacidad de eso y otros radionúclidos. Ahí hay una innovación, Lupita. Esa innovación tecnológica que no es estrictamente el campo de la medicina,
pero que sí está hecha, pensada para uso médico. Esa parte nuclear, a ver, no todo lo nuclear es para la guerra y para que personas con pocos escrúpulos anden amagando a la humanidad con un desastre nuclear. O sea, lo nuclear no solamente es eso, y eso debe quedar claro. Lo nuclear también se usa para fines pacíficos. Entonces pudimos nosotros crear lutecio. Y dices, ah, bueno, pues ya creamos lutecio. Y lo estaba comentando también que, si lo recuerdan amigos, o no sé si están enterados, pues el premio Nobel de este año de química fue algo que se llama la química click. Y la química click, no vamos a ahondar mucho en ello, pero entiéndase que la humanidad tuvo la capacidad de mejorar su manera en que sintetiza moléculas. Ajá. Entonces, por un lado tenemos la capacidad de sintetizar radiactividad artificial y por el otro lado tenemos la capacidad de sintetizar moléculas y esas moléculas, pegarlas, pues ahí está, Lupita. Eso es lo que explica por qué está habiendo un crecimiento, un empuje de este tipo de terapias, porque antes no las podíamos hacer. Ahora ya las podemos hacer. Y esto también es una innovación. La química click es una innovación y viene estudiándose desde hace como 10 años, Lupita. Solo que hasta este año pues, se le reconoció con el premio Nobel y se le dio. Y es por eso que te decía que más o menos como a partir del 2010 nosotros fuimos viendo cómo iban apareciendo diferentes radionúclidos médicos y cómo iban apareciendo diferentes moléculas. Porque bueno, uno dirá, ay, pues sí, vamos a hacer una molécula que se le pegue a esta proteína. Nuevamente, decirlo es fácil, hacerlo ya no es tan fácil. Entonces, como pueden ver, pues la medicina nuclear es heredera de grandes genios y de grandes adelantos de la química y de la física. ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo utilizamos en el ámbito médico. Eso es innovación. El que estos tratamientos innovadores con tecnología de punta, Lupita, porque esto es muy tecnológico, por Dios, con esta tecnología de punta que nosotros lo estemos utilizando y lo estamos llevando a una escala pues masiva, amplia, pues por supuesto que es innovación, ¿no? ¿Y esto qué nos permite? Bueno, a grosso modo nos permite depositar de manera muy dirigida, muy precisa, muy concentrada, radiación que mata células, pero que mata a las células que tiene que matar. No mata células de manera indiscriminada, no es de que, ay, pues por ahí se me atravesó una célula de hueso, me la echo. Ay, por ahí se me atravesó una célula de defensa, me la echo. Ay, por ahí se me atravesó una célula del folículo de los cabellos, me la echo. No, estos son tratamientos dirigidos, son depositados y es bien sabido que la radiación tiene la capacidad de matar células. Todo depende de la dosis y la concentración. Entonces, estas terapias, este tipo de terapias, ya lo sabíamos con el yodo, pero no habíamos podido avanzar con el yodo, Lupita. A ver, el yodo se está dando desde 1940. Tuvieron que pasar 70 años para que en medicina nuclear, en terapia con radionúclidos, se hiciera un tratamiento similar de una molécula, un radionúclido radioactivo que se deposita muy selectivamente en su blanco molecular y lo destruye. Eso es lo que estamos logrando ahora con la medicina nuclear y la imagen molecular, específicamente para cáncer de próstata. Pero ya dijimos que no es solamente para cáncer de próstata, es para otros tipos de cáncer también. Pero ahorita estamos hablando de cáncer de próstata, ¿eh? Entonces, digo, yo creo que eso es bastante innovador, ¿no? Y que nosotros lo podemos tener ahora aquí en México, aunque sea con una disponibilidad limitada, aunque sea con un acceso en donde el precio pues no es un precio barato, pero el hecho de contar con ello, el hecho de que haya médicos nucleares que nos estemos interesando en la aplicación clínica de estas terapias, pues bueno, pues nos indica que en el futuro pues cada vez va a haber más pacientes que puedan beneficiarse de la terapia con radionúclidos. Entonces, pues como les decía, es un tratamiento muy localizado, muy focalizado, que si bien es cierto, a ver, no es que no tenga efectos secundarios, pero aquí el punto es que tiene menos efectos secundarios que otro tipo de tratamientos. Y nuevamente, ¿por qué es importante cuidar los efectos secundarios? Porque el paciente está en un contexto de mejor soporte médico, está en un contexto donde ya no se va a curar.
y no queremos provocarle un daño mayor al paciente por los efectos secundarios de un tratamiento que no le está dando beneficio clínico. Beneficio clínico quiere decir que no le esté prolongando su chance de sobrevivir 5, 6, 7 más años, que no le esté permitiendo llevar una vida digna o que no impida que su calidad de vida se deteriore. Entonces, por eso es muy importante cuidar este balance. Un balance en donde tú tienes un tratamiento oncológico que le da beneficio clínico al paciente, pero hace que sus efectos secundarios o adversos sean razonablemente admisibles. Porque si no, a veces pasa que el tratamiento, en vez de dar más beneficio, pues causa más problemas. Eso es algo que también el perfil de la terapia con radionúclidos la hace muy aceptable, porque pacientes que ya están deteriorados por el cáncer, por los efectos de los tratamientos a los que se ha sometido, aún así siguen siendo candidatos a la terapia con radionúclidos, porque no se le agrega significativamente más efectos secundarios o toxicidad que los que ya trae el paciente. Eso también es innovación. Entonces, estamos entrando a una era de la medicina personalizada, la medicina dirigida. Entonces, pues eso es algo de lo que hay que estar muy pendientes, es algo de lo que hay que estar muy atentos, porque evidentemente que no solamente nos vamos a quedar en próstata, no solamente nos vamos a quedar en cáncer de tiroides, no solamente nos vamos a quedar en cáncer neuroendocrino. La medicina nuclear y la imagen molecular va a seguir avanzando no solo en el diagnóstico, también en el tratamiento, y vamos a ir, y ya se está buscando tratamientos para cáncer renal, tratamientos para glioblastoma, tratamientos para neoplasias hematológicas, que también es un punto importante. Neoplasias hematológicas no sólidas. Entonces, todo esto es algo que en el futuro vamos a seguir viendo y que pues finalmente nosotros como médicos nucleares, como colectivo Medicina Nuclear MX, pues no queremos que los pacientes mexicanos se queden sin poder optar por beneficiarse de estos tratamientos y mucho menos por ignorarlo. Es precisamente por eso que nosotros tomamos el compromiso de divulgar y difundir. Evidentemente que el paciente tiene el derecho y la obligación, Lupita, de conocer las minucias de su enfermedad, a lo mejor no en un ámbito médico, pero sí tiene el derecho de estar informado. Y tiene el derecho de estar informado de los tratamientos disponibles. Y tiene el derecho de estar informado si el paciente es candidato o no. Y tiene el derecho de que 1 o 2 o 3 o 4 o los médicos especialistas que sean necesarios trabajen de manera coordinada para el bien de su vida. Los pacientes tienen derecho a eso. Y vamos, finalmente es algo que nosotros promovemos y que siempre hemos estado abiertos a el trabajo multiespecialidad de los pacientes que atendemos, que vienen a consultar con nosotros acerca de terapias con radionúclidos, Lupita. Así es, doctor, pues muy, muy claro. Y ahorita vamos a pasar a esta parte de la accesibilidad. Mientras tanto, pues muchas gracias, Coindisa, por tu cortesía. Y a mí me gustaría aquí sumar un poquito algunos de los síntomas que nos han estado preguntando. Y bueno, dificultad para orinar, con ganas de seguir orinando y no se puede, flujo de orina débil o interrumpido, micción con frecuencia, especialmente por la noche, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en el semen. Son algunos de los síntomas, pero bueno, cada quien tendrá alguna diferencia, algún otro síntoma, sí, claro. Y que también nos han dicho que muchas veces se puede confundir con una gastritis o un dolor abdominal bajo, pero bueno, esto ya nos lo irá platicando el doctor Díaz. Mientras tanto, pues platíquenos, doctor, qué tal el desayuno el tercer desayuno ya del colectivo Medicina Nuclear MX el pasado 12 de noviembre, doctor. Pues Lupita, muy contentos porque pues bueno, vamos viendo cómo este proyecto que podríamos decir hermano
de los programas de radio, pues es un proyecto que poco a poco va, pues igual, también llamando la atención, tomando fuerza. Cada vez las personas que han tenido la oportunidad de estar con nosotros en las reuniones del colectivo van entendiendo de qué se trata el colectivo Medicina Nuclear MX. Como ya lo hemos dicho, pues la tercera reunión, y estamos muy contentos viendo para la cuarta reunión, realmente que el podernos sentar a platicar la industria, la empresa, los médicos nucleares, y sentarnos a platicar para encontrar objetivos comunes, todos tendientes a una mejor medicina nuclear en México, a una medicina nuclear de excelencia, pues es algo que nos llama y nos convoca. Entonces, pues nos fue muy bien en la reunión del colectivo. Y finalmente, como nuevamente, Lupita, ¿por qué hacemos esto? Pues porque sí, o sea, yo puedo ser muy vehemente y a lo mejor puedo hablar muy bonito y prometer mucho y hacer castillos en el aire, pero la intención no es nada más que tengamos una emoción efímera y que vivamos en un mundo irreal. Realmente estas ideas, todo este ímpetu que tenemos, pues nosotros estamos poniendo manos a la obra, estamos poniendo acción. Evidentemente sabemos que no es fácil, pero vamos avanzando, aunque sea poco a poco, vamos avanzando, agarrando impulso, y créanos que el objetivo del colectivo Medicina Nuclear, tarde que temprano va a empezar a dar resultados más notorios cada vez con respecto a mejorar la accesibilidad, la disponibilidad, la excelencia de la medicina nuclear mexicana para los pacientes en México. Realmente que es muy, muy emocionante y alentador la buena aceptación que ha tenido el proyecto del colectivo Medicina Nuclear MX. Así es, doctor. Pues cada reunión se suman más, identifican las necesidades y desde luego el mercado objetivo al que se está dirigiendo todo esto, que todo esto es una suma de esfuerzos y que aquí la pluralidad que usted ha marcado ha permitido pues estar entre amigos, que eso es lo más importante. Y por otro lado, doctor, el examen de residencias médicas, ¿qué noticias nos tiene? Pues sí, ya están en etapa de escoger. Ahora pues ya que una vez han escogido su sede, si hay por ahí algún residente escuchando, porque nunca falta, deberíamos de hacer un programa de eso. Pero bueno, pues están las sedes disponibles en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro Nacional Siglo XXI, de donde yo egresé, el Centro Médico Nacional La Raza. Están las sedes del Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Nutrición, el Centro Médico ABC. Tengo entendido que hay una sede en Monterrey, en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ya por estas fechas, pues las personas van, o los médicos que postularon y que decidieron entrar a medicina nuclear, bueno, pues deben de tener sus resultados. Y pues evidentemente que lo que nosotros queremos hacer es inspirarlos a querer entender esta gran especialidad médica que muchas veces yo siento que es incomprendida, a veces a veces te lo voy a decir sinceramente, a veces yo he encontrado penosamente médicos nucleares que no entienden lo que es la medicina nuclear y mucho menos entienden lo que es ser un médico nuclear. Entonces, pues, es una especialidad que te da muchas satisfacciones, Lupita. De verdad te da muchas satisfacciones cuando, pues, tú no olvidas el lado humano, el lado de querer ayudar a los pacientes y haces tu trabajo poniendo el alma y el empeño en una cuestión humanitaria para ayudar a las personas. Entonces, pues, eso es con respecto a las residencias y pues ya el próximo año, pues ya habrá un nuevo proceso de selección. Si usted conoce algún médico que quiera aplicar a medicina nuclear o que esté dudoso de si qué es la medicina nuclear, por favor, compártela en nuestros podcasts y ahí se van a enterar de lo que se trata la medicina nuclear y la imagen molecular.
Así es, doctor. Pues muchas gracias. Y nada más recordarles, el doctor se encuentra en el Hospital Ángeles Acoxpa, en el consultorio 385B. Cualquier dato adicional, con muchísimo gusto, repórtense con nosotros al 5510-640164 y nosotros lo enlazamos con muchísimo gusto con el equipo del doctor. Y bueno, doctor, pues ya prácticamente como siempre nos gana el tiempo, pero tenemos todavía algunos minutos. Esta parte tan importante, doctor, nos ha hablado del diagnóstico, los síntomas, pero alrededor de todo esto, doctor, la accesibilidad en el sector público, en el sector privado, en los lugares más lejanos de las grandes ciudades, ¿cómo podemos accesar? ¿Usted cómo visualiza a este gran México con, de momento, pues esta parte que no terminamos de complementar y tienen que desplazarse, porque muchas veces la tecnología, los médicos especialistas existen, la parte de innovación y tecnología también lo tenemos, pero ¿cómo se encuentra México, doctor? ¿Usted cómo lo ve? Sí, Lupita, pues es algo en lo que se tiene que trabajar mucho. Eh, la disponibilidad, pues yo te puedo decir que hasta ahorita solamente en grandes ciudades, las ciudades más grandes de México, que pues son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, se pueden tener disponibles tratamientos de lutecio. Pero bueno, la disponibilidad quiere decir en dónde me puedo hacer un estudio. Pero ahora viene otra parte. Bueno, quiere decir, ¿dónde me puedo hacer el estudio y cuánto tengo yo que esperar para hacerme un estudio? Es decir, pues sí, tú te puedes hacer un estudio en la Ciudad de México y te puedes hacer un estudio en Guadalajara y en Monterrey, pero no es de que yo pido mi dosis y ya mañana o en 3 días ya está mi dosis lista para usarse. Ajá. En México, más o menos, se tarda aproximadamente 15 días, 3 semanas, un mes, a que haya disponibilidad de la dosis. ¿Por qué? Pues porque tenemos que traerla del extranjero. Al día de hoy tengo entendido que solamente el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares puede importar lutecio. Pero también tengo entendido que hay otras compañías de la industria privada, obviamente, que también están en el empeño de pues poder importar lutecio. Nuevamente, esto se dice muy fácil, pero es un rollo, ¿no? Porque estamos hablando de materiales radiactivos, de uso médico, por supuesto, pero no por eso dejan de ser materiales radiactivos que tenemos que tener mucho cuidado en su manejo. Entonces, con respecto a la disponibilidad, pues yo pienso que en el mediano plazo va a mejorar porque pues ya va a haber más entes que importen el lutecio en México y bueno, pues lo podamos utilizar en los pacientes. Ahora, ¿qué tanto se va a poder mover una dosis en el interior de la República Mexicana? Es decir, ¿qué tanto vamos a poder llevar una dosis a Chiapas o una dosis a Aguascalientes o una dosis a Tijuana o una dosis a otra parte del país, ¿no? Bueno, eso es otra cosa que también va a depender mucho en función del número de gabinetes de medicina nuclear e imagen molecular que estén licenciados. Algo muy importante, Lupita, nuevamente, la terapia con radionúclidos es competencia profesional exclusiva del médico nuclear, no es del radioterapeuta, no es del oncólogo médico, no es del cirujano oncólogo, no es del urólogo, es del médico nuclear. Y las terapias con radionúclidos se dan en gabinetes de medicina nuclear que pueden estar en un hospital o pueden estar como gabinetes adaptados a la práctica de la medicina nuclear, pero es en sitios de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, dependiendo de cuántos de estos lugares tengan licencia, pues va a hacer que tanto va a poder hacerse disponible el poder transportar una dosis de la Ciudad de México o de algún otro aeropuerto a alguna de estas ciudades. Por eso es muy importante que los médicos nucleares pues empiecen a sacar sus licencias. Y es muy, 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 muy importante eso.
algo interesante sería saber qué tantas disponibilidades hay de licencias que aparte no son fáciles de conseguir, porque bueno, para obtenerlas tienen que cumplir reglas muy estrictas, porque no a cualquier lugar, no a cualquier gabinete de medicina nuclear, no a cualquier persona se le da una licencia para poder practicar o tener material radiactivo para la práctica de la medicina nuclear. Eso es muy, muy importante. Entonces, todo esto son cosas que nosotros tenemos que trabajar bastante. Te decía, a grosso modo te puedo resumir que los lugares donde se puede dar terapia con radionúclidos es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y, Lupita, esta es una buena noticia, en Cuernavaca, en gamografía e inmunoanálisis hay una licencia. Entonces, todo esto tenemos nosotros que ir haciendo las adaptaciones, tenemos que ir viendo, una vez que hemos solventado esto, pues tenemos que ver, bueno, ¿y ahora quién va a pagar? Lo cierto, Lupita, es que el presupuesto de gobierno en salud pública y específicamente en terapias con radionúclidos y específicamente en terapias con lutecio, te puedo decir que es simbólico. O sea, te puedo decir que es simbólico. Entonces, la mayoría de los pacientes, si no es que todos, o la gran mayoría, tienen que buscar de qué manera cubrir el costo de sus terapias con lutecio PSMA. La mayoría lo hace con pólizas de seguros privados. Habrá quien sí lo pueda pagar de bolsillo, sin póliza, sino pago directo de bolsillo, pero son los menos, porque las terapias con radionúcleos con lutecio, pues efectivamente no son precisamente los tratamientos más baratos. Entonces, pues es muy importante también que nosotros tratemos de democratizar, y ahí es donde entra la Fundación Oncidium, por ejemplo, ahí es donde entra el ponernos de acuerdo industria, empresa, médicos nucleares, sector privado, para tratar de democratizar estos tratamientos. ¿Qué queremos decir con democratizar? Que el precio sea mejor. Que el precio sea mejor porque haya una mayor demanda de estudios. ¿Cómo conseguimos una mayor demanda de estudios? Pues que la gente sepa que hay. Que la gente sepa que hay los estudios y que, bueno, los médicos sepan que hay los estudios, que sepan que están disponibles en México y sobre todo, bueno, pues lo que estamos diciendo, ¿no? El crear la conciencia, que precisamente este mes de noviembre, pues es, como lo bien lo decías al inicio del programa, el mes de crear la concientización del cáncer de próstata. Entonces, vamos a decir que ya dimos los primeros pasos, nos faltan mucho más sin duda, hay mucho por hacer, pero somos entusiastas de que con el ímpetu que tenemos, los diferentes actores que estamos involucrados en el acto médico, en proveer servicios de medicina nuclear e imagen molecular, desde el sector privado, al menos es lo que te puedo decir, pues sí estamos muy, muy interesados en mejorar la situación que se vive en México, que sí, ya se pueden hacer tratamientos, pero obviamente que tenemos que trabajar mucho más para que más gente pueda acceder a estos tratamientos, aunque nuevamente sí ya se están dando. Y obviamente cualquier información de estos tratamientos, pues por supuesto que nosotros estamos encantados de platicar con usted. Así es, doctor. Pues prácticamente llegamos al final, pero fíjese que la semana pasada nos llegó una pregunta y hoy prácticamente nos vuelven a insistir. Esta es una pregunta de una mamá de Parral, Chihuahua. Y bueno, nada más me imagino el norte de México, pues con mayor razón un poco de más resistencia. La edad más frecuencia para ser diagnosticado con cáncer de próstata tiene algún rango. ¿Por qué? A mi hijo a los 32 años fue diagnosticado con un cáncer de próstata muy tarde. Una, porque pues por la edad no se consideraba, y la segunda, pues porque los caballeros del norte no pueden ser propensos a esa enfermedad. Sí, pues es que haz de cuenta que el otro decíamos, ¿no? Que el cáncer era multifactorial. Y uno de los factores que es bien sabido que provocan cáncer, pues es el factor genético, la herencia. Entonces, esos pacientes que se diagnostican de cánceres que típicamente se detectan o son más frecuentes en personas de mayor edad, generalmente tienen un trasfondo genético, porque en ellos no ha pasado suficiente tiempo como para que los otros factores ejerzan su influencia. Entonces, estos tumores que tienen un componente genético, pues suelen ser más agresivos y suelen presentarse en etapas más tempranas.
No es que no existan, por supuesto que existen. Y no son los más frecuentes, por supuesto que no. O sea, cuando uno quita, por ejemplo, todos los cánceres de próstata y nada más se fija en los tumores que son 100% o que tienen un componente mayoritariamente genético, pues no son la mayoría. De hecho, son como el 10%, como el 7%. Y todos los demás son cánceres que tienen otros componentes aparte del genético. Es decir, que solamente la genética fue lo que detonó el crecimiento y la aparición del cáncer. O sea, son los menos. Los más son esos tumores en donde hay otros factores aparte del genético. Entonces, pues eso es tremendo, ¿no? El que aparezcan este tipo de alteraciones, pero pues penosamente sí pasa, ¿no? En pacientes jóvenes, también el drama del cáncer en niños, o sea, que suele ser pues algo también difícil de manejar, ¿no? Pero cuando un tumor suele salirse del rango de edad de aparición, generalmente sí suelen tener una alteración genética que los hace predispuestos a sufrir este tipo de tumores. Y evidentemente, no, lo decíamos la otra vez, Lupita, a ver, si su papá o su abuelo o su hermano tuvo cáncer de próstata, usted tiene que estarse checando porque usted está en riesgo. Entonces, pues se recomienda, por ejemplo, a los 45 años, a los 50. No necesariamente se tienen que hacer el tacto rectal. Se tienen que vigilar con su antígeno. Y el antígeno, pues nada más sacan sangre. Ahora, si usted me dice, es que para mí es traumático que me saquen sangre, bueno, pues ahí sí hay un problema, ¿no? Pero pero pues se hace el antígeno y pues ya, y detectan, ven que está en niveles y en algún momento se eleva o se sale de rango, bueno, hay que ir con el urólogo. Todos esos síntomas que me dijiste hace ratito, vayan a ver al urólogo. Al especialista que tienen que ver es al urólogo, no vayan a medicina nuclear, porque el médico nuclear los va a mandar a urología. Vayan al urólogo y ya después si quieren también platicar con medicina nuclear, bueno, pues estaríamos encantados de platicar con ustedes. Pero claro, así es lo que tienen que hacer. Pero yo creo que aquí es la voluntad y la responsabilidad personal de la salud. Así es de que, pues hay muchas preguntas que quedaron en el tintero. Si algún tumor que esté en la próstata, hay alguna posibilidad de que sea benigno. Hay un sinfín de preguntas, mucha inquietud y no sé si es buena o mala noticia para finalizar, doctor. El 80% de las preguntas las realizan las damas, no los caballeros. Así es de que, bueno, será para la próxima emisión lo que tengamos pendiente y tendremos un nuevo tema, desde luego, y preguntas pendientes. Doctor, fue un enorme gusto nuevamente un martes más. Nos vemos la próxima semana, martes 22, a la misma hora. Que tenga una gran semana y esto fue la medicina nuclear y la imagen molecular. Recuerden, el médico titular, el doctor Iván Díaz Meneses, siempre a la orden. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.